¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Espero que les haya gustado la entrevista. Acaba de terminar prácticamente con la doctora Leticia Calderón en nuestro canal alterno, hablando de todo el tema de Trump, Putin, Zelensky, bueno, las contradicciones del trumpismo. Échale un ojo a nuestro canal alterno. Terminando aquí, váyase para allá. A las 9:30 aquí tenemos una gran charla con Immanuel Canellada sobre los libertarios. Vamos a seguir profundizando sobre estos personajes porque hay que desmantelarlos, hay que evidenciarlos, hay que desnudarlos y hay que darles a ustedes herramientas para que cuando vengan estas hordas de simpatizantes fatuos de estos personajes, pues tengan argumentos de decirles, a ver, mira, lo que estás diciendo es una estafa vil. A ver, ¿qué es lo que pasó ahora que ha generado tanta controversia en las redes sociales? A mí me parece que únicamente se está confirmando lo que desde hace tiempo se viene advirtiendo. Estas actitudes fascistas, extremistas, nazistas por parte del círculo cercano de Donald Trump, por parte de los representantes del trumpismo, por parte de los libertarios, que como les hemos dicho en otras ocasiones, son tan contradictorios entre sí que al final me parece que cada definición que podamos darles se pierde ante una realidad. Buscan un gobierno para las oligarquías basado en el darwinismo social, basado en la supremacía racial. Eso es lo que buscan. Todos los demás salimos sobrando. Somos desechables, somos mano de obra hasta que nos sustituyan por robots, ¿no? Y punto y aparte. Me recuerda mucho esta idea de Elon Musk de conquistar Marte a una película que, por cierto, Fede Bonazo a cada rato la pone de ejemplo en narrativas, con Matt Damon, ¿no? En donde la Tierra está ya totalmente, pues, habitada por la gente pobre, abandonada. Y arriba, en los satélites, está la gente rica, ¿no? Entonces, de repente me parece que Musk busca mucho eso, que Marte sea colonizado por la gente de dinero, que se puedan ir para allá siendo felices y que aquí se quede lo que para ellos es totalmente escoria. ¿Recuerda la película No mires para arriba? Algo similar también utiliza, haciendo una parodia precisamente de esto, en donde te pintan esas esperanzas, ¿no? De conquistar otros mundos o de trascender el tiempo e irse los que son de la clase alta, por supuesto. Bueno, hasta los Simpson me parece que en alguna ocasión hacen referencia a eso cuando se está destruyendo el mundo y sale en un avión la gente más preparada o la gente que se espera que pueda salvar al planeta y en otro pues van todos los que de una u otra manera son inservibles. A ver, en esta cumbre o presentación de la CIPAC, que ayer la abordábamos desde el punto de vista de la ridiculez de Javier Milei, la famosa sierra con Elon Musk, que en cada comportamiento que tiene Musk confirma más esta postura del millonario soberbio, del mil millonario que ni siquiera te da la mano, ni siquiera es para verte de frente, que se refiere a ti pues de manera casual, sí, pero marcando una distancia muy clara entre lo que él siente que es y lo que es el resto. Ahora, usted recuerda que en un evento, Elon Musk hizo el saludo nazi, el saludo fascista, dicen a otros. Ahorita vamos a platicar la relación fascismo-nazi y demás, y nazismo. Y entonces varios aventaron cada cosa para disculparlo, que ahorita lo platicamos. Pero esto confirmó lo que Musk ha hecho públicamente en varias ocasiones, tampoco es que se esté escondiendo. Y ahora esto lo repiten dos personajes con diferentes grados de jerarquía e importancia dentro del trumpismo, dentro de esta maraña de intereses que representa la ultraderecha en la actualidad. Uno, Stephen Bannon, quien es un personaje bastante peligroso en esta batalla cultural, y el otro, Eduardo Verástegui. Eduardo Verástegui, que no es ningún líder, no es una persona dotada de inteligencia, no es una persona dotada de capacidad política, no es una persona dotada de carisma, incluso es alguien que cae bastante mal cuando se expresa públicamente, no logra esa empatía, esa relación, ese vínculo con la gente,
como uno podría esperar de alguien que aspira a ser presidente de la República. Cree que basado en cuestiones teológicas, en referencias a la Virgen de Guadalupe, a Dios y demás, a Cristo, va a ganar simpatizantes. Cuando a las primeras de cambio, pues muestra su profundo odio, rencor, resentimiento hacia todo lo que es distinto a lo que él piensa. Pues bien, este hombre pues hizo el famoso saludo, este controversial gesto vinculado al nazismo, y fue durante su participación en esta conferencia de acción política conservadora, ¿no? En donde ofreció un discurso que concluyó con una referencia hacia Musk, al decir que se uniría al movimiento que el magnate inició, tras lo cual se llevó la mano derecha al pecho para luego extender su brazo, tal y como lo hacían en Alemania durante el siglo pasado. Es por eso que me uniré al movimiento de Elon Musk y al presidente Trump. Mi corazón va hacia ustedes, declaró Verástegui antes de realizar el gesto ante una multitud de personas que aplaudieron, que lanzaron vítores en el acto. Luchen, 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 exclamó al finalizar su presentación. Por supuesto que esto no pasó desapercibido en las redes sociales. La mayoría de nosotros lo comentamos. Para mí es una enorme e irresponsable banalización de este saludo. Imagínense, hay gente que nos copió el saludo que hizo López Obrador en una fotografía. Ay, qué bárbaros. Estos vatos del Twitter de la derecha cada día. Mire, yo casi no reviso, la verdad, les soy honesto. Pero de repente, bueno, te llegan las notificaciones, tienes que apegar y aparece una que otra. Y yo la verdad me río mucho porque ya les falta mucha inteligencia para debatir. Entonces ya te ponen una imagen de López Obrador y dicen, ah, ya ves también Andrés Manuel. Y una sarta de cosas que sería muy chistoso, pero que tiene una razón y es ahí donde hay que preocuparse. Sus reacciones tan virulentas de bots, porque no es gente la mayoría, de bots, te muestra que le molesta al sistema que critiques eso. Te muestra que el sistema quiere ganar la batalla narrativa en torno a eso. Y entonces, ¿no? Y entonces, a final de cuentas, busca justificarlo, busca normalizarlo para que la mayoría de la gente considere que está bien y que tu discurso no propague o tu discurso no sea el que permee al momento de cuestionar a este personaje. Verástegui, como era de esperarse, ha sido crítico de la 4T, la ha calificado de socialista. Insisto, Verástegui es una persona muy ignorante en cuestión de geopolítica y en cuestión de ciencia política. No es alguien realmente que aguante un debate serio al respecto. Incluso aseguró que nos estamos volviendo Venezuela y Cuba, Nicaragua y demás, ¿no? Y habla de la lucha de la libertad, al más puro estilo de Ricardo Salinas Pliego, la libertad que únicamente a ellos les importa. Por el otro lado, apareció Steve Bannon, ex asesor del presidente estadounidense Donald Trump, que también generó gran polémica, al realizar el mismo gesto asociado al nazismo que se conoce como saludo a la victoria. En la CIPAC, Bannon, al igual que Verástegui, hizo acto de presencia para hablar ante los asistentes al evento, un evento ultraderechista, que era obvio que todo mundo le iba a aplaudir, ¿no? En donde puedes hacer ese saludo sin ningún problema. Incluso me parece que se han quedado cortos en las ansias. Y textualmente dijo, no nos vamos a retirar, no nos vamos a rendir, no vamos a renunciar, ¿no? Y gritó lo mismo, luchen, 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 ¿no? Ellos dicen que no es un saludo nazi, sino un saludo romano. Ahorita explicamos el tema. Y el actuar de Bannon también fue criticado, ¿no? Incluso por otros ultraderechistas. Fíjese cómo se habrá puesto el ambiente que Marine Le Pen de Francia se salió. Así de plano se salió. De plano la francesa ultraderechista dijo, no, con permiso, estos vatos cada día están más peligrosos. Por ahí Jordan Bardella, presidenta del partido francés Agrupación Nacional, quien decidió cancelar su presentación en el evento a causa del gesto que realizó el estadounidense, fue otro ejemplo también, ¿no? De lo que está pasando. Él dijo, uno de los oradores hizo un gesto provocador que hacía referencia a la ideología nazi, en consecuencia tomó la decisión inmediata de cancelar mi intervención, ¿no? Esa tendencia, bueno, como usted lo sabe, fue iniciada por Elon Musk. Bueno, a ver, vamos a hacer un poquito de historia. Vamos a apurarnos para no terminar tan tarde y que ustedes puedan disfrutar nuestros siguientes contenidos. Por un lado, escuchamos a gente que dice, no es un saludo nazi, es un saludo italiano referente a Benito Mussolini, que fue fascista, pero bueno. ¿Cuál es la diferencia entre el fascismo y el nazismo? Por ahí empezaría. La primera diferencia
El fascismo es reactivo, es resentido, está ligado al pasado y por eso también es romántico. Claro, no en el sentido amoroso, no me confundan, no en el sentido revolucionario del término. El fascismo es romántico porque proviene de una mistificación del pasado imperial, que ya no domina en el hoy. Por eso el fascismo tuvo ese epicentro en Italia, porque fue y es un movimiento que intenta retomar y actualizar en el presente lo que fue el imperio romano. Y por ello es reactivo resentido y a la vez romántico. Reactivo porque se trata literalmente de reacción y no de acción. Resentido porque sabe, de ahí el grado de su violencia, que esa reacción no puede de hecho ser una acción. Y romántico porque está ligado al pasado en el sentido bélico del término. El pasado, ¿no? De las victorias de la Roma imperial, una romantización que hacen estos personajes. El nazismo. El nazismo no es reactivo ni resentido. Su inenarrable violencia proviene del sentimiento de superioridad genética civilizatoria. El nazismo es en esencia racista, no es romántico, porque no romantiza el pasado, sino el futuro de la dominación de una raza sobre las demás. Dicho esto, con sentido retroactivo, es decir, desde el nazismo de entonces, porque en realidad solo hay una raza, que es la humanidad. El resto son grupos étnicos, son grupos poblacionales, poblaciones biológicas. Este, mm, el nazismo es el futurismo técnico-científico del delirio de la superioridad étnica, ¿no? Lo que desde luego no hay, así de sencillo, o sea, no existe, aunque a la vez haya unos más iguales que otros, ¿no? Como dice por ahí un chiste colombiano. Ahora, el fascismo es de cañón, carne de cañón del imperialismo. Es el lupen nacional del imperialismo y también por lo tanto el nazismo. Si el lupen se define como el obrero que no teniendo conciencia de clase es utilizado para sabotear al trabajador organizado, que tiene conciencia de clase, el fascismo realiza un idéntico trabajo con un interés económico racista, pero a escala nacional, ahora internacional. Ahí te topas entonces quiénes son fascistas de este grupo, como el caso de Verástegui, el caso de Bannon, el caso de Milei, ¿no? Y la desfachatez con la que los operadores mediáticos de la nueva derecha sustituyen la realidad por hechos alternativos revela cómo las dinámicas del totalitarismo crecen en el mismo corazón de Occidente. En 1984, esta novela, explotada hasta la saciedad, hasta el cansancio por el anticomunismo, la prueba definitiva de lealtad al gran hermano, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Ya leyó el libro. No lo espoleo, pero consistía en negar la evidencia de los sentidos. ¿Para qué? Para afirmar la verdad del partido. En el caso del pintoresco saludo de Musk, pintoresco entre comillas, las justificaciones de muchos rozan de verdad lo ridículo, como en este caso con Verástegui o en este caso con Bannon. Desde el momento en que pasan por alto que la referencia a los romanos no los exculpa, por lo que le explicaba hace un momento, fue inspirado en los facios romanos, aquellos haces de base de varas atadas que simbolizaban la autoridad que Mussolini inventó el fascismo. Ajá. En cuanto a la coartada del corazón, que también están diciendo lo mismo ya de Verástegui, pues se trata de un recurso risible, esa es la verdad de las cosas. Y deben perdonarnos si nos parece que el gesto del magnate o de Verástegui o de Bannon, pues no tiene nada que ver con Fito Páez, ¿no? Por ejemplo, y sí mucho con la imaginería de la sangre y la tierra, más encaminada a estar en la idea de algunos que han planteado que se trata del saludo Bellamy. En ese caso, Musk, dicen algunos, no sería nazi, sino excepcionalista y supremacista blanco. Sin embargo, ¿por qué Musk si es nazi? Porque apoya al nazismo en Alemania. Fue a la convención del partido de extrema derecha que en sus reglamentos se dice nazi, porque es una persona que basa todo en la supremacía racial. Es decir, Musk no es que sea nazi o tenga conceptos nazis por un saludo solamente, sino por todo lo demás que hace y además en donde se ha manifestado a favor precisamente de esa política extrema en Alemania, en Italia, en Austria, en Hungría. Es decir, no es alguien que necesita que lo defiendan. En realidad, me parece más bien que nos hemos tardado en etiquetar a estos personajes como lo que son, ¿no? En muchas ocasiones. Muchos estadounidenses, por supuesto, deben de suspirar todavía por los viejos tiempos, ¿no? Esos tiempos de Ronald Reagan,
de Clinton, incluso de Obama, cuando los símbolos del poder norteamericano pues eran recortados sobre el fondo de la tradición, pero ahora no les queda más remedio que aceptar el cambio de guión y se confirma que en esta segunda parte, segunda pesadilla de Trump, pues no vamos a tener una obra clásica de cine bélico, no, vamos a tener una serie de streaming distópica, exagerada, violenta, brutal, sin filtros. El rasgo fundamental de la toma de posesión fue total, o sea, megamillonarios mostrando sin recato la privatización del poder público, políticos de ambos partidos haciendo gala de una desorbitante hipocresía, personajes invitados desde todos los rincones de la extrema derecha. La realidad ya supera completamente a la ficción. Y me queda claro que Succession o The Voice, no ha visto The Voice, échale un ojo. Es una serie sobre superhéroes, pero es mucho sobre la ultraderecha. A ver cómo le va ahora con todos esta censura que ha habido en los medios allá en Estados Unidos. Pero The Voice o The Succession son dos series que, caray, cuando las ve uno y luego ve lo que pasó o lo que está pasando con Trump y el trumpismo, dice, pues ahí están las referencias, ¿no? Esa es la verdad de las cosas. Vivimos en un mundo post-fordista en el que los delirios de la nueva derecha prosperan sobre el fondo de una gruesa banalidad en el que décadas de consumismo, posmodernidad, nihilismo, pues han sumido definitivamente a las sociedades. Verástegui es ejemplo palpable de esto. Es un personaje que no tendría cabida alguna en una discusión política, en una aspiración política, pero que ha sido este grupo el que lo ha ido elevando de la mano de un personaje impresentable como es Ricardo Salinas Pliego. La primera estación es ante todo sumirnos, perdón, en el mundo de un machismo agresivo, de un machismo sociopático, reactivo, en contra de las mujeres emancipadas, en contra de las diversidades, en contra de los inmigrantes, en contra de todo lo que no sea un hombre blanco, punto. Ajá. Y no cree usted que un blanco de México, un blanco de Honduras o un blanco de Colombia, no, 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 no. Un blanco tienes que someterte al hombre blanco anglosajón, aquel que reivindica el rol de proveedor, que compita por el triunfo sin ningún reparo ético, ¿no? De entrada. Se trata entonces de una posición que vive del resentimiento, ¿está de acuerdo? Que quiere volver a poner en la cima ya no a la raza aria, pero sí algo parecido, al ganador o al aspirante a ganador. Y llama la atención cómo esta posición puede ser asumida también por mujeres, también por gays, también por latinos. Caray, es una posición, fíjese bien, que busca, le reitero, poner al ganador o aspirante a ganador a aquel que se reconcilia y se identifica con la dinámica darwinista del capitalismo. El principio de la supervivencia el más fuerte. Este gran hermano vive ahora en cada terminal de este inmenso aparato de conexión digital a nivel global. Por otro lado, la llamada guerra cultural no es un juego. Personajes estrafalarios como Abascal, como Javier Milei, como Miguel Le Pen, como Agustín Laje, como el propio Bannon, como Verástegui, la flamante candidata de AfD, juegan un papel de avanzada. AfD es el papel del Partido Nazi de Alemania. Juegan un papel de avanzada en una estrategia que apunta a tirar abajo todos los consensos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, establecidos en una socialdemocracia y van en contra de lo que queda del Estado social de derecho, contra los avances en derechos de las minorías sociales y en última instancia contra la conjunción de liberalismo y democracia, con perjuicio para el segundo término de la ecuación. Una aventura que se sabe cómo empieza, pero pues no cómo termina. Ahora, contra el nuevo fascismo, ¿qué se necesita? Contra toda esta bola de tipos, ¿qué se necesita? Organización, se necesita constancia, se necesita mucha lucidez, se necesita equilibrio, se necesita radicalidad, todo esto que se derive de una buena estrategia política. Si no tenemos esto, la desviación y los acomodamientos, los retrocesos, van a configurar un escenario en el que la derecha va a poder, la ultraderecha va a poder avanzar de tal manera que va a poder conquistar absolutamente todo. Ahora vemos también una estrategia entre ellos, la ultraderecha sobre la derecha. El desconocimiento de Zelensky, el desconocimiento de Francia, de Alemania, ay, se me escapó ahorita de otro nombre, ahorita les digo, que han estado involucrados directamente en la guerra entre Ucrania y Rusia, y que ahora son hechos a un lado, España, que ahora son hechos a un lado por Estados Unidos, viene a mostrarnos un pleito de derechas, un pleito en donde la ultraderecha ha decidido apoyar a los partidos que son como ella
y que no le interesa seguir de la mano de los de derecha. Esa derecha que el propio Verástegui en México califica como cobardita. Esa derecha a la cual desprecian completamente porque consideran que no ha tomado decisiones radicales como ellos las tomarían. Eso es lo que estamos viendo que están llevando a cabo estos personajes, ¿no? Personajes que en algunos casos gozan del aplauso de los pueblos abandonados en sus peores sentimientos. Ahora, la historia no pierde oportunidad para recordar sus enseñanzas y la política como la naturaleza odia el vacío. O se avanza o se retrocede. Y ante la falta de resistencia, los que ya tenían todo el dinero con el que se puede soñar, los que ya eran la mano que mecía la cuna, ahora aspiran a ponerse ellos mismos la corona de laurel. Son tan humanos como el primer Homo sapiens que le arrebató sus bienes a otro o como el primero que se proclamó rey, solo que ahora su campo de batalla ya no es la superficie de la tierra, sino el interior de nuestras mentes. Los capitanes de la industria ya no se contentan con la oscuridad de un Rockefeller o de un Ford. Ahora quieren llegar a Marte, ser inmortales, sustituirnos por robots, convertirnos en robots o en algo peor. Está en nuestras manos no permitírselos. Mire, los nazis consideraban al ser humano ario la cúspide de la civilización humana y consideraban otros grupos inferiores, incluso no humanos, y esta jerarquía racial estuvo detrás de las políticas del Holocausto, en el que millones de personas fueron perseguidas y fueron asesinadas. Influido por la Alemania nazi, Mussolini adoptó las ideas supremacistas blancas y las leyes raciales italianas que discriminaban a los judíos y a otros grupos no blancos y que prohibían los matrimonios mixtos y promovían la superioridad de la población blanca italiana. Los fascistas aplicaron en las colonias italianas políticas racistas para subrayar la superioridad europea y oprimir a la población local. Los discursos de Trump se caracterizan por la deshumanización de la persona migrante de color. Considera a las personas musulmanas, a los inmigrantes latinoamericanos una amenaza para la nación. Adopta un estereotipo antinegro, sugiere que las mujeres de color que le critican no son verdaderas estadounidenses. Abiertamente dice solamente hay dos sexos, hombre y mujer, y de este modo alimenta la opresión violenta de las minorías. Además, en el pasado, cortejó repetidamente a supremacistas blancos y a otros neofascistas. Y lo mismo hace su círculo cercano. No es solamente Trump, es el trumpismo como tal. El fascismo italiano abrazó la idea de que la violencia sacaba lo mejor y lo más fuerte, y tanto de los individuos como de las naciones. Y el fascismo suponía una vulgarización de la filosofía de Nietzsche, que sostenía que existían líderes naturales y que eran los más indicados para gobernar. Incluso con Hitler hubo elementos de darwinismo social o la ley de la selva. Utilizó los principios del darwinismo social para justificar la superioridad de la raza aria, según la ideología nazi. La lucha entre razas era una lucha natural necesaria por el dominio, una lucha en la que las razas más fuertes tenían que dominar o exterminar a los más débiles, y como país fuerte, Alemania tenía derecho a expandir su espacio vital a costa de los pueblos inferiores. Bueno, ¿qué pasa en Estados Unidos? Los trompistas insisten a menudo en la idea de que el mundo es una competición feroz, tanto en los negocios como en la política. Elogian a líderes como Putin, por ejemplo, ¿no? Que destilan poder, que destilan dominio, ¿no? Y el culto a la personalidad, la histeria de masas, también desempeñaron un papel importante con Hitler y Mussolini a la hora de consolidar su poder de movilizar a la población. Y basándose en el principio del Führer, se presentó a Hitler como el líder infalible de Alemania, el centro de la nación, del pueblo. Mussolini cultivó una imagen de fuerza infalible, de vitalidad masculina. Y al presentarse como líderes fuertes y orquestar reuniones colectivas masivas, tuvieron gran impacto en la población y consiguiente reforzamiento de sus dictaduras. ¿Qué es lo que hace Trump? ¿Qué es lo que hace Musk? ¿Qué es lo que hace Bannon? ¿Qué es lo que hace incluso el propio Verástegui? Se posicionan como salvadores de un país, de una patria, de una nación, como figuras claves que protegen a la misma de las amenazas de izquierdistas radicales, de los globalistas, de los comunistas, de los zurdos de mierda, y al mismo tiempo se dicen el elegido. Bueno, tanto Hitler como Mussolini utilizaron la propaganda, la manipulación de la información, las teorías conspirativas para difundir su ideología, desacreditar a sus oponentes, movilizar el apoyo de las masas, y lo lograron mediante el control de los medios de comunicación. Todos recordamos precisamente el papel de Goebbels, y desde que Trump llegó a la presidencia en 2016, se habla de la era de la posverdad. Durante su primer mandato lanzó una media de más de 7 mentiras o afirmaciones engañosas diarias. Veamos lo que pasa en X, manejado por Elon Musk, que se ha convertido ya en una caja de resonancia del odio, literalmente.
Hitler y Mussolini desmantelaron a los partidos de oposición, a los sindicatos, se fueron en contra de las voces críticas, en contra de los periodistas, en contra de comunistas, en contra de socialdemócratas. ¿Qué es lo que hace el trumpismo? Van en contra de periodistas críticos, van en contra de activistas, van en contra de aquellos que no están a favor de sus ideas, van en contra de gobiernos que no les permiten hacer lo que ellos quieren. Los matones fascistas de Mussolini utilizaron la violencia y la intimidación contra socialistas, contra comunistas, contra otros opositores, atacaron mítines sindicales, destruyeron redacciones de periódicos, en fin. Y en ambos regímenes se rompieron las estructuras democráticas mediante leyes o decretos. Se controló la prensa, se prohibió la crítica. El trumpismo ha dicho que perseguirá a sus enemigos políticos en todo momento. El Reich expulsa, apoya genocidio, reconoce a los suyos como raza superior, ataca a la diversidad humana, justificando que todos los demás son victimarios, mentirosos, aprovechados, integrando la historia de dos momentos, el de la esclavitud, que trajo secuestradas a América más de 100 millones de personas, y el del Holocausto, que practicó el horror sobre más de 6 millones de migrantes en Alemania. El nuevo Reich, o Reich Made in America, está haciendo pruebas de laboratorio, apoyando abiertamente lo que pasa en Medio Oriente, bloqueando el sistema internacional de diplomacia y reglas comunes, con las expulsiones de gente formada en sus filas, atadas con cadenas, con pies, cadenas en pies, en manos, migrantes latinos tratados como esclavos de hace 500 años, invisibles para líderes de opinión, para partidos tradicionales, para dueños del capital, que alegan riesgo en sus negocios si condenan esta cacería de débiles y de migrantes. Ellos esperan que este Reich o Reich esperan recibir de él el trato de migrantes cultos, privilegiados, elegidos, no como lo que pensaban algunos en esa época con los nazis. La base del programa de Trump está centrada en la idea engañosa de proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos para ponerse por encima de cualquier norma, regla o acuerdo, y en libertad cometer delitos, crímenes, vulneraciones a derechos en todos los lugares de este planeta. Los nazis llamaron ratas y cerdos a sus enemigos. Con base en el engaño establecieron leyes para privar legalmente de derechos a los elegidos como enemigos. ¿Qué es lo que estamos viendo con Trump cuando quiere mandar a los migrantes a Guantánamo e incluso quiere abrir un campo de concentración en Marte? Trump tiene la mira, el trumpismo tiene la mira puesta en formar su propio reino. Y no solo por 8 años con reelección, sino por 1000, como decía este personaje de la Alemania. Aquí hay un punto con el cual nos vamos despidiendo ya. Trump, acompañado por las ultraderechas del mundo, ya se puso por encima de la ley universal. En esta etapa del Reich Made in America, eh, ha dado continuidad más restrictiva a programas ya aprobados como tolerancia cero, ¿no? Por ejemplo. Y ellos consideran que así se logra la armonía global, aplicando la esclavitud a la raza inferior del sur, ¿no? Antecedida de todas estas jornadas de caza. Finalmente, ¿quién es Steve Bannon? Este hombre, ex banquero, director ejecutivo de Breitbart News, una web de referencia a la ultraderecha en Estados Unidos, es un hombre que, fíjese lo que son las cosas, aprovecha muy bien el concepto gramsciano sobre que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Y es ahí donde precisamente se crean los monstruos. Pulgares arriba, si les gustó esta cápsula, perdón un poco lo extensa, pero había que explicar muy bien todo este tema, meter historia y demás. Coméntenla, compártanla, si les gustó, suscríbanse, por supuesto, al canal. Si pueden, échenos super chat, échenos super gracias. Así que ya lo sabe, denle a la campanita y al ratito, Immanuel Canellada con entrevista y posteriormente un bonus track. Como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero placer.